La semana pasada en este programa, lo comentaba el diputado provincial del Partido Socialista FAP, Ricardo Vago, que tras ese documento firmado por Daniel Scioli, no como gobernador, sino como presidente del PJ, al día siguiente se destrabó algo que provincia necesitaba, y era el aval del Gobierno Nacional para tomar un préstamo de 1.200 millones de pesos. Más que una cuestión presupuestaria, para iniciar la charla con el senador Santiago Nino, que es de la Unión Cívica Radical, un hombre de General Rodríguez, es preguntarle de qué trata el armado político de mejoramiento de las instituciones, si las razones que se esgrimen desde los espacios oficiales y no tan oficiales es que en la medida que Scioli acepte condiciones, Scioli tiene recursos para administrar la provincia. Si esto es mejoramiento de la política, bueno, tenemos que revisar entonces, entre todos, de qué se trata la política de hoy. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿y cómo ve esto de una señal política partidaria, institucional de Scioli, y después se destraba un préstamo que sirve para cancelar deuda, por lo menos lo que pude informarme? Pero ¿en dónde ubicamos entonces, senador Nino, lo que es la construcción política en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que hace rato el partido gobernante no tiene una construcción política bonaerense. Y yo creo que casi toda la política en general le está faltando política bonaerense. Pero evidentemente Scioli fue una herramienta del kirchnerismo para poder ganar las elecciones, hacerlo gobernador, cuando su proyecto era ser intendente de la ciudad de Buenos Aires, y a mí me sorprende a veces que Scioli considere o se sienta una víctima de los desidios en ese momento de Néstor Kirchner, cuando dijo tengo las manos atadas, o hoy cuando indirectamente da a entender que el gobierno nacional no le gira los fondos necesarios o lo habilita para endeudarse para poder pagar los sueldos de los docentes, por ejemplo. Sí. Yo creo que él no es ingenuo, él es parte de esa, digamos, construcción política y es rehén de esa construcción política. Y entonces digo, me parece que la provincia de Buenos Aires, en manos del kirchnerismo, que Scioli es claramente un kirchnerista, por eso él dice la lealtad y como todo lo que he sufrido y la lealtad que le brindo al matrimonio y ahora a la presidenta, no hace más que ratificar que es un hombre sin decisión política de hacer un camino sin necesidad de traicionar a su partido político y a sus jefes políticos, pero hacer un camino que beneficie a la provincia de Buenos Aires como Estado, pero básicamente a toda su población. Nosotros no podemos estar sujetos a una disputa de un partido político para que, por ejemplo, el año pasado el aguinaldo se pagó mucho más tarde, o este año no se pueda satisfacer los aumentos salariales no solamente a los docentes, sino a todo el Estado provincial. Ni hablar de intentar hacer la obra pública. La obra pública en la provincia de Buenos Aires no se realiza a través del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, sino se realiza a través de las decisiones que toma el ministro de Infraestructura a nivel nacional, el ministro debido, con los intendentes. Y los intendentes también pasan a ser rehenes del gobierno nacional. Creo sinceramente que nosotros, los bonaerenses, tenemos la obligación de romper eso. Y nosotros, los militantes políticos o dirigentes políticos, tenemos la obligación de decirlo, porque si no da la sensación de que Scioli vive permanentemente blindado, que nada, no es responsable de nada, y yo digo que no es solamente responsabilidad del gobierno nacional que no lo autorizó a endeudarse, sino que es responsabilidad de él no pelear los intereses de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted ve como un cierto cuidado, digamos, de la corporación Clarín a la imagen de Scioli? Yo creo, y lo dije en mi discurso hace poco en General Rodríguez, donde vino el doctor Sanz, planteé desde la militancia, desde nuestro espacio político, digo que no esperemos que otros hagan lo que nosotros no hacemos. Yo noto que hay un juego de intereses y de poder donde el gobierno nacional montó un fenomenal aparato de información y Scioli se recostó sobre lo que es el Grupo Clarín.
Es un candidato del establishment. Es un candidato del grupo Clarín, pero también puede terminar siendo un candidato del kirchnerismo. Es un candidato que sirve para cualquier variable, porque no fija posiciones políticas. Entonces, yo lo que le tengo que decir a la sociedad es que se fije en eso. Mira, yo doy como ejemplo un viaje que hice hace poco, un viaje desgraciado, que tuve que ir a Junín por los hechos sucedidos en Junín hace casi un mes. Hace un mes mataron a una chica en un kiosco y hubo un justo reclamo de la sociedad enfrente de la municipalidad para plantear que querían justicia. Y en eso un grupo de vecinos se tuvieron que correr porque hubo militantes políticos interfiriendo en la marcha y generando destrozos. Entonces yo al día siguiente, con el comité de provincia, con Alejandro Armendáriz y con Cecilia Moró, con el presidente del bloque de diputados nuestros, partimos hacia Junín. Ese día, en la ruta, ese día te demuestra todo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Ese día en la ruta vemos un accidente de 3 camiones y 2 autos con muertos a la vera del camino, el estado en que están las rutas provinciales. Ese día estaban empezando los paros docentes en toda la provincia de Buenos Aires. Estaban los 77 hospitales provinciales también manifestándose para plantear un paro, no solamente por la cuestión de sueldos, sino por la falta de insumos y del funcionamiento de la salud pública, en definitiva. Llegó a una ciudad sitiada, donde no solamente se agredió a un intendente radical, sino se agredió a la sociedad, porque cuando hacen un daño al patrimonio municipal, en definitiva afecta a todos, y afectó a la paz social de la Municipalidad de Junín. Y yo creo que el señor gobernador es responsable de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. No poder estar ajeno y presentarse después en una foto con el intendente o mandar a sus ministros como que después de lo sucedido nosotros nos ponemos al frente para solucionar los problemas que en definitiva no se solucionaron, porque él no es el que dispone de la justicia, porque no debe disponer de la justicia. Él no se hizo responsable tampoco de que su partido político fueron algunos de los militantes que agredieron al edificio municipal, por simplificarlo, ni tampoco que agredieron a policías, a seres humanos, y tampoco dio en esos días respuestas a los docentes, tampoco dio respuestas a lo que sucede en la salud pública, y tampoco dio respuestas a la muerte de bonaerenses o argentinos que transitan la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que, a tu pregunta, creo que es un sin camino lo de Scioli. No es un camino. Como también hago la crítica ahora a un personaje que, lo digo lo de personaje con respeto, ¿no? El intendente Massa, que se manifiesta amigo del intendente Meoni, pero ese día no estaba él o mandando un comunicado político solidarizándose con el intendente o con la población de Junín. Yo creo que el kirchnerismo, en su vertiente Cristina o en sus subvertientes Massa o Scioli, que son sus vertientes que da la sensación que juegan con el contrapoder, son vertientes que pueden ser utilizadas sí o no por el kirchnerismo. Ahora, hay algo que vengo preguntando, por lo menos en este año de Orden del Día, si la oposición puede tener una agenda propia. Yo no soy de las personas que cree que la oposición tiene que estar toda junta, porque el rejunte no hace la unidad de criterios, ni hay algo programático. Entonces, primero, la sinceridad ante la población de el pedido construido por algunos medios de que la oposición tiene que ser una sola. Me parece que no, porque las identidades son distintas. Y se pone en riesgo un sistema de partido que ya viene golpeado. Pero si usted tuviera que definir cuál es la agenda de la Unión Cívica Radical y con qué actores políticos se podría construir eso que suele decirse como base programática, ¿está, no está, se tiene que discutir hacia adentro, con quién, es coyuntural, no es coyuntural, tiene que ver con lo estratégico, se puede fusionar lo táctico con lo estratégico? Yo sinceramente creo que en el fondo está.
creo que nosotros tenemos que superar mezquindades de los dirigentes políticos, me incluyo. Creo que... Y esas mezquindades, disculpen, ¿cuáles son las mezquindades? ¿Cómo se traduce para quienes están mirando el programa? Estas son las mezquindades, porque todos hablan de las mezquindades, pero no se sabe cuáles son. Hay que observar cuando ve uno a los dirigentes políticos en un programa cualquiera de televisión, para simplificarlo, sí, que plantean, que critican a sus propios posibles socios, sí, políticos en términos políticos, para quitarles valor en una negociación electoral, pero en una negociación no solamente electoral, sino yo planteo una negociación de futuro. Porque volviendo a lo que vos decías antes, nosotros, y me hago cargo como radical, el radicalismo se equivocó con lo del Grupo A. Porque en el Congreso de la Nación, donde nosotros pasamos a tener el gobierno, por lo menos de la Cámara de Diputados de la Nación, por la mayoría que se tenía, todo lo que se denominó Grupo A, licuamos nuestras posiciones. Y la única que salió triunfante, tomando inclusive algunas banderas de la oposición, fue el gobierno, fue Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros también fracasamos en la alianza cuando en la alianza estábamos todo lo que era el Grupo A. Estábamos nosotros, estaba Cavallo, estaba Patricia Bullrich, estábamos todos. Entonces, reeditar ese error otra vez, creo que sería no solamente perjudicial para nosotros, los dirigentes y los militantes políticos, perjudicial para la sociedad. Como decís vos, tenemos que hablar con franqueza. Y para mí, hablar con franqueza significa plantearnos que no es mezquino decirles a todos que debemos armar por lo menos 3 espacios políticos en la provincia de Buenos Aires. Uno, que sea Cristina, con Scioli, con Massa, que hagan la subida. Otro es el que lidera de Narváez, con Macri, con Pose, que hagan su camino. Nosotros tenemos que tratar de armar nuestro camino y eso sería lo más sano. Y aparte algo que no sea solamente coyuntural, como vos dijiste, tiene que ser algo perdurable para ganarnos la confianza de la gente. Algo que no sea solamente el 2013, que vaya mucho más allá. Y la mezquindad que puede suceder es que algunos no quieran competir en las elecciones primarias, en las PASO, como decimos nosotros. La gente no entiende que las PASO, claro, pero las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo creo que eso terminaría también con ciertas mezquindades, que todo el mundo pueda participar, que sean acuerdos serios, que sean acuerdos de aquí a futuro, que no mezclemos cuestiones que no tienen mucho que ver ideológicamente. Obviamente que nosotros, no todos los radicales pensamos igual dentro del radicalismo, no todos los socialistas piensan igual dentro del socialismo, o el GEN, pero creo que somos los más afines entre nosotros. Bien, y entonces le hago 2 preguntas finales porque me parece interesante ir sobre lo que es la construcción política que tiene mezquindades, que tiene aciertos, pero ¿en dónde ubican ustedes como radicales el acuerdo con de Narváez en el año 2011? Bueno, yo sinceramente creo que fue un desacierto político de la Unión Cívica Radical, pero es como plantearnos quién fue primero, el huevo o la gallina. Yo creo que hay responsabilidades compartidas de todo el arco opositor. Creo que yo me hago cargo en que hasta me entusiasmó el acuerdo, hasta le puse toda la garra que pude, pero sinceramente creo que con nuestros primos hermanos, como nos gusta decirnos, hemos tenido otra vez más un desencuentro con los socialistas. Con los socialistas. Hemos tenido otro desencuentro como lo hemos tenido históricamente. Son primos hermanos, pero en la década del 30 también tuvimos un fuerte desencuentro. Cuando nosotros planteamos la abstención, ellos en ese momento se presentaron a las elecciones, que eran fraudulentas. Después en la constituyente provincial se dieron cuenta que era fraudulenta y se retiran. Entonces yo digo, esperemos que, y desavenencias hay en todos los sectores políticos. Pero por supuesto. Esperemos sinceramente que esta construcción sea sincera, que todo esto lo que sucedió, pongámosle, en estos últimos 30 años de democracia, sin ir hasta 1930, ¿no? Sí, sí. Sirva para que la experiencia vivida, y sobre todo la experiencia vivida en la alianza, que tiene un saldo negativo, podamos en el 2015 presentar un programa de gobierno
sustentado en bases populares. Y en bases populares que también tengan correlato en fuerzas políticas, en fuerzas sociales y también en fuerzas sindicales y en fuerzas empresariales, obviamente y culturales. Yo creo que ese tiene que ser la construcción política. Ahora la coyuntura de estos días nos está obligando a plantearnos también, y es la discusión que hay ahora, cómo se arman las listas. Pero las listas tienen que reflejar eso. Lo que pretendemos para ahora tiene que ser algo, que sea una apuesta del 2015, para poder cambiar esto. Porque precisamente se lo consultaba lo de Narváez, porque si hubiese sido aquello estratégico, para esta elección estarían, el Modeso estaría... la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical. Estaría, sí, y el Modeso también. Y el Modeso también. Pero estarían allí, ¿no? Trabajando con la UDESO, porque ese fue el nombre del frente. Sí, pero yo creo que no fue estratégico, fue táctico. No, por eso. Yo creo que lamentablemente... Ahí va la pregunta, es decir, si aquello fue táctico, ¿cómo ustedes construyen lo estratégico en esta elección pensando en 2015? Bueno, por eso también es un aprendizaje lo que te digo, nuestra relación con nuestros primos hermanos, que fue fallida hace 2 años, pero fue exitosa hace 4, pero electoralmente fue fallida después en lo que fue la gestión legislativa. Fíjate que en la legislatura provincial andamos fenómeno, el GEN, que no es representante socialista, fenómeno en donde concordamos con el PRO, con Unión PRO, como les gusta decir ellos. Tenemos una convivencia importante. Digo, nosotros todo esto tiene que haber servido de aprendizaje y la gente va tomando nota de eso. Yo te digo, el 18A me encontró con que un barrio típico de conurbano bonaerense, que es Moreno General Rodríguez, sí. Barrio Güemes. Sí, en el límite. En el límite. Hago una reunión con el senador Sanz al día siguiente, porque era parte de la recorrida del acto final que hicimos sí. en el Porteño. Nos juntamos 50 personas en una casa que me sorprendió, 50 por ahí eran el número, pero era importante, sí. que me sorprendió, y la gente se manifestaba y opinaba igual que la gente de lo que vimos por televisión. Nos hacían los mismos planteos. Nos hacían el planteo de la justicia y uno piensa que no están pensando en el tema de la justicia. Planteaban el tema de la justicia. Planteaban el tema de la inflación. Planteaban el tema de la seguridad. Planteaban el tema de que quieren vivir en una Argentina mejor y que se sienten también marginados, como lo que le pasaron a los CUOM. También se filtran en la provincia de Buenos Aires organizaciones sociales, organizaciones políticas. Yo no estoy diciendo que el gobierno provincial, estoy diciendo que hay una investigación en marcha porque le ha sucedido a Libres del Sur, le ha sucedido a varias organizaciones sociales y políticas de la provincia de Buenos Aires que sienten que están siendo observados desde adentro mismo, que alguien los filtró. Y esta gente común que estaba en la casa de un amigo mío en Barrio Güemes, planteaban estas cosas, el hartazgo. No era solamente el centro del pueblo que se quejaba, en los barrios se quejaban, lo único que no había ninguna cámara de televisión filmándolos. Gracias por estar aquí, suerte este año, ¿no? Porque van a tener que trabajar y mucho para construir lo estratégico, eso no se hace de un día para otro. No, es verdad, eso no se hace de un día para otro. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya está el senador Aníbal Acef para charlar con nosotros y quiero decir que la historia es cíclica, pero no es igual un capítulo u otro del largometraje. El 2009 marcó un de Narváez victorioso ante un Kirchner perdedor, pero seguían teniendo el manejo ejecutivo y lo siguen teniendo. Y la oposición, para ser alternativa, no tiene que mirar tanto lo que hace el oficialismo, sino presentarse con vocación de poder. Y ahí hay muchas contradicciones por saldar. Pausa, la primera y venimos.